¿Qué puede salir terriblemente mal cuando saltas al vacío buscando adrenalina? Hoy exploramos casos reales y estremecedores de personas que encontraron la tragedia en lo que debía ser una aventura inolvidable. Número 21. Un inglés deficiente. Lo que se suponía que serían unas vacaciones divertidas se convirtió en una tragedia desgarradora para Vera Moll, de 17 años. Mientras practicaba puenting en el norte de España, un simple error de idioma le costó la vida. El instructor, cuyo nombre no se ha revelado, le estaba dando instrucciones a Vera antes de que saltara. Sin embargo, debido a su mal inglés, le dijo que no saltara, pero ella lo entendió mal como «ahora salta». Creyendo que tenía luz verde, saltó del puente. Vera tenía una cuerda elástica atada a los tobillos, pero había un problema grave. No estaba bien sujeta. Cuando llegó el momento de que la cuerda la detuviera, falló y perdió la vida trágicamente. El error no terminó con la falta de comunicación. Las autoridades descubrieron más tarde que Vera ni siquiera estaba legalmente autorizada para hacer puenting en España, ya que la edad mínima es de 18 años. Además, el puente donde se realizaban los saltos no estaba autorizado para la actividad. Ahora, el instructor enfrenta cargos de homicidio por negligencia, por no asegurarse de que Vera estuviera bien sujeta y por no verificar su identificación. Este trágico caso pone de relieve la importancia de una comunicación clara, especialmente en los deportes extremos, donde la seguridad lo es todo. Un pequeño malentendido se convirtió en una pérdida devastadora, un doloroso recordatorio de por qué cada detalle importa en materia de seguridad. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 20. La cuerda se rompió. Se supone que el puenting es una aventura emocionante, pero para Adam Esteves Gómez Díaz Martins, de 25 años, terminó en tragedia. Su salto en Antonio Díaz, Brasil, salió terriblemente mal cuando la cuerda del puenting se rompió en el aire, lanzándolo a una caída de 90 metros hacia Sumu RTE. Los testigos dicen que justo cuando Adam llegó al punto más bajo de su salto, cuando se suponía que la cuerda debía atraparlo y rebotarlo, falló. En lugar de un emocionante viaje, cayó directamente al suelo. Las autoridades aún no han confirmado la causa exacta de la muerte, pero quienes presenciaron el accidente creen que la cuerda rota fue la culpable. Para colmo, no se ha identificado a la empresa responsable del salto y no está claro si se implementaron las medidas de seguridad adecuadas. Lo que sí se sabe es que, según se informa, Adam pagó solo $7 por la experiencia, un precio sorprendentemente bajo para algo que debería haberse gestionado con cuidado. Adam no solo buscaba emociones fuertes, también era un técnico informático trabajador, con su propia empresa y coche que se labraba un futuro exitoso. Su repentina muerte fue devastadora para sus amigos y familiares, quienes lo consideraban el orgullo de su hogar. Lamentablemente solo quería experimentar la adrenalina del puenting. En cambio, un trágico accidente truncó su vida, recordándonos lo importante que es confiar solo en las organizaciones más seguras y con mejor reputación al participar en deportes extremos. Número 19. Cordón en el trasero. A algunos les encantan las emociones fuertes, pero un temerario ruso llevó las cosas a un nivel completamente nuevo. En lugar de sujetarse el cordón elástico a los tobillos como cualquier persona, decidió engancharlo a los piercings de su trasero. Sí, has leído bien. Literalmente hizo puenting usando ganchos metálicos que se le clavaban en la piel. Esta alocada acrobacia tuvo lugar en el tejado de un almacén abandonado en San Petersburgo. El hombre se ató la cuerda elástica a múltiples piercings en las nalgas y luego dio el salto, lanzándose 15 metros hacia el suelo de hormigón. Como se imaginarán, en cuanto la cuerda se tensó, soltó un grito que probablemente hizo que todos a 1,5 kilómetros se cuestionaran sus decisiones vitales. Se balanceaba como un péndulo humano, suspendido solo por los piercings. Y sí, fue tan doloroso como parece. Entonces, ¿por qué lo hizo? Según él, quería experimentar toda la gama de sensaciones de dolor. Número 18. La señal equivocada. Se supone que el puenting es una descarga de adrenalina, pero para Yesenia Morales, de 25 años, terminó en tragedia. Ella y su novio habían viajado a un popular lugar de salto en el norte de Colombia
para su primera experiencia de bungee. Emocionados pero nerviosos, formaron fila, listos para dar el salto. Su novio iba delante de ella en la fila. Al subir a la plataforma, el personal le dio la señal para saltar. Pero en un desgarrador error, Yesenia creyó que la señal era para ella. Sin darse cuenta de que nadie le había asegurado una cuerda elástica a los tobillos, saltó del puente. En ese momento, probablemente esperaba sentir la tensión de la cuerda tirando de ella hacia arriba. En cambio, estaba en caída libre sin que nada la detuviera. Su novio, aún de pie en la plataforma, solo pudo observar horrorizado cómo se desplomaba. Corrió para intentar ayudarla, intentando desesperadamente practicarle RCP, pero no pudo hacer nada. El accidente fue un trágico caso de falta de comunicación que convirtió lo que debería haber sido una experiencia emocionante en una pérdida inimaginable. Número 17. Literalmente caer al agua. Rishi Babeja buscaba una descarga de adrenalina, pero lo que encontró fue una pesadilla. Mientras saltaba puenting en Tailandia, se desplomó hacia el agua a una asombrosa velocidad de 128 kilómetros por hora, esperando el momento en que la cuerda lo volviera a levantar. Ese momento nunca llegó. En lugar de rebotar, Rishi siguió cayendo al agua con una fuerza aterradora. Básicamente, realizó el panzazo más doloroso del mundo, golpeando la superficie con tanta fuerza que los médicos compararon posteriormente sus lesiones con las de una víctima de un accidente de coche. Milagrosamente, sobrevivió sin traumatismo cráneoencefálico, pero los daños fueron graves. Se rompió el bazo, colapsó ambos pulmones y sufrió graves hematomas tras ser rescatado del agua. Pasó un mes recuperándose en un hospital de Bangkok antes de estar lo suficientemente estable como para regresar a su hogar en Inglaterra. Rishi estaba de viaje de mochilero cuando decidió aceptar el reto del puenting. Se unió a un grupo de viajeros con la esperanza de vivir una experiencia inolvidable. Desafortunadamente, eso fue exactamente lo que tuvo, pero por las razones equivocadas. La cuerda del puenting se le resbaló de los tobillos a mitad del salto, convirtiendo lo que debería haber sido una aventura emocionante en una experiencia cercana a la muerte. Una cosa es segura. Número 16. Caía 100 metros al suelo. Imagínate lanzarte desde una cascada impresionante y que la cuerda del puenting se rompa en el aire. Eso es exactamente lo que le pasó a Erin Langworthy, una joven estudiante australiana de 20 y tantos años. Había viajado a las Cataratas Victoria, la cascada más grande del mundo, para lo que se suponía que sería una aventura emocionante. En cambio, se convirtió en una pesadilla. Das el salto esperando rebotar, pero en cambio, caes en caída libre 100 metros directamente al caudaloso río Zambeze. El agua no solo corre, está lleno de rápidos y, cocodrilos. De alguna manera sigues consciente, pero hay un problema. La cuerda elástica rota sigue enrollada en tus tobillos, lo que hace casi imposible nadar. Cada vez que intentas mantenerte a flote, el peso de la cuerda te arrastra hacia abajo. Luchas por desenredarte, luchando contra la corriente y tratando de evitar convertirte en la presa de un cocodrilo. Contra todo pronóstico, finalmente logras liberar tus piernas y nadas hasta la orilla, jadeando. Llega la ayuda y te llevan de urgencia al hospital. Milagrosamente, solo pasas una semana recuperándote. Claro, tienes una clavícula fracturada, daño pulmonar y un montón de moretones, pero considerando lo que acabas de pasar, tienes muchísima suerte. Y aquí viene lo más loco. De hecho, te planteas volver a intentarlo. Ojalá la próxima vez la cuerda aguante. Número 15. El cerdo saltando en bungee. En 2020, un parque temático chino desató la indignación mundial tras obligar a un cerdo a hacer bungee jumping. Sí, has leído bien. En lugar de celebrar su nueva atracción de bungee de forma normal, decidieron atar a un cerdo vivo y lanzarlo desde una torre. Como te puedes imaginar, la gente no estaba contenta. La perturbadora acrobacia comenzó con dos hombres cargando al pobre cerdo, que pesaba unos 74 kilogramos, hasta lo alto de la plataforma de bungee. Para colmo, lo vistieron con una capa morada, como si eso hiciera la situación menos terrible. Entonces, sin dudarlo, engancharon al cerdo a las cuerdas elásticas y lo empujaron por el borde.
Cualquiera que tuviera la mala suerte de ver el video podía oír al cerdo chillar de miedo mientras se desplomaba. Sobrevivió al salto, pero lamentablemente ese no fue el final de su sufrimiento. En lugar de dejarlo vivir, el parque lo envió directamente a un matadero. La reacción fue inmediata y brutal. Personas de todo el mundo condenaron al parque por su crueldad. Las redes sociales estallaron en indignación, calificando la maniobra de repugnante e inhumana. Muchos se preguntaron por qué alguien pensaría que era una buena idea en primer lugar. Número 14. Accidente extraño. Cuando un hombre aparentemente saltó de un estacionamiento en East Village. Imagina caminar por la calle, disfrutando de una tarde tranquila con tu cita, cuando de repente algo o alguien cae del cielo. Eso fue lo que le sucedió a Taylor Cayley, una mujer en San Diego, un lunes por la noche. Poco después de las 7 p.m., estaba paseando cerca de un estacionamiento en la 10ª Avenida cuando, sin previo aviso, un hombre cayó desde lo alto del edificio y aterrizó sobre ella. Es difícil siquiera imaginar la conmoción de lo que sucedió después. El hombre, de entre 20 y 30 años, se cayó del techo del estacionamiento. Nadie sabe con certeza si se cayó accidentalmente, saltó o fue empujado, pero independientemente del motivo, su caída tuvo un desenlace trágico. Taylor, que caminaba con su cita, no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La fuerza con la que el hombre cayó sobre su cabeza fue suficiente para causarle un traumatismo contundente, y a pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no se pudo salvar. Fue declarada muerta en el lugar. Fue un accidente extraño que nadie podría haber predicho. La vida de Taylor fue arrebatada en un instante por una persona que caía, casi como si un yunque hubiera caído del cielo. El hombre que cayó permanece sin identificar y la causa de su caída aún se desconoce. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 13. La cuerda equivocada. Uno pensaría que las cuerdas de puenting siempre tendrían la longitud perfecta, pero en Brasil ese no fue el caso de Fábio Ezequiel de Moraes. Su salto cerca de São Paulo terminó en tragedia cuando su cuerda resultó ser demasiado larga. Fábio había practicado puenting con su esposa, su hijo pequeño y su hermano, todos emocionados por una experiencia inolvidable. Pero en lugar de recuperarse, se desplomó directamente al suelo. Al principio, su familia aplaudió, esperando verlo levantarse de golpe, hasta que se dieron cuenta demasiado tarde de que algo andaba terriblemente mal. El horrible momento se desarrolló frente a sus seres queridos. Cayó al suelo con una fuerza inmensa, y la atmósfera de alegría se transformó instantáneamente en pánico. Los servicios de emergencia llevaron a Fábio al hospital, pero no pudieron hacer nada. Fue declarado muerto al llegar. Pero hay un pequeño rayo de esperanza en esta trágica historia, uno que probablemente salvó una vida. Fábio había planeado inicialmente hacer puenting con su hijo pequeño, pero en el último segundo cambió de opinión y decidió ir solo. De no haberlo hecho, esta historia podría haber sido aún peor. Número 12. Ebrio y negligente. Imagina apuntarte a una emocionante experiencia de puenting con tus amigos y que todo salga terriblemente mal. Eso es exactamente lo que le pasó a Cleo Dabro, una estudiante de moda de 23 años de Londres. En julio de 2015, Cleo y 12 de sus amigas decidieron realizar un singular salto de puenting desde un puente romano de 76 metros de altura en España. A diferencia del puenting tradicional, donde se rebota hacia arriba, esta experiencia estaba pensada para que los saltadores se balancearan tras la caída. Pero había un solo problema. Nadie le explicó cómo funcionaba. Cuando Cleo llegó para su turno, el instructor ni siquiera le prestó atención. Los informes dicen que estaba de espaldas y que incluso podría haber estado bebiendo en el trabajo. Sin la guía adecuada, Cleo logró el salto, pero algo salió terriblemente mal. En lugar de balancearse con seguridad, cayó. Ahora, casi una década después, el caso sigue siendo noticia. La fiscalía pide una pena de 2 años de cárcel, tanto para el jefe de la empresa que organizó el salto como para el instructor responsable ese día.
Si son declarados culpables, ambos hombres enfrentarán cargos de homicidio involuntario. Es un trágico recordatorio de que los deportes extremos requieren una responsabilidad extrema. Un solo momento de negligencia, especialmente de los responsables, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Número 11. Casey Holiday en el mar. Un joven en un crucero de Miami a las Bahamas usaba un nuevo trampolín de bungee. El bungee ya no se trata solo de saltar de un puente. Se han inventado algunas variantes únicas. Una de estas versiones consiste en un trampolín donde el saltador está sujeto con un arnés a cuerdas elásticas sujetas a postes a ambos lados del trampolín. Las cuerdas se estiran y luego retroceden, lanzando al saltador a mayor altura. Suena divertido, ¿verdad? Pero en 2019, durante un crucero por el Caribe, las cosas salieron terriblemente mal para Casey Holiday, de 22 años. Mientras saltaba en un trampolín elástico a bordo del Mariner of the Seas, las cuerdas elásticas se soltaron de sus fijaciones al techo. La consecuencia fue una caída dolorosa que dejó a Casey con la pelvis destrozada y un hombro dislocado. El barco, que se dirigía a las Bahamas, tuvo que atracar en Miami para que Casey pudiera recibir atención médica. Sus lesiones fueron tan graves que necesitó un andador y una silla de ruedas para recuperarse. Tras el incidente, presentó una demanda contra la compañía de cruceros por $10 millones. Número 10. Mariam Kandashvili y Goga Goletiani. En 2012, un trágico accidente de puenting se llevó la vida de Mariam Kandashvili y Goga Goletiani, una joven pareja de 20 y tantos años. Decidieron saltar juntos desde el puente Maglevi de la Universidad de Tiflis, Georgia, a una altura de casi 42 metros. Mientras saltaban, se abrazaban, y justo cuando llegaban al punto donde las cuerdas deberían haber retrocedido, ocurrió el desastre. Las cuerdas se rompieron, provocando la caída de ambos. Mariam Kandashvili murió en el acto, y Goga Goletiani falleció más tarde en el hospital ese mismo día. La causa exacta del fallo de la cuerda no está clara, pero los informes sugieren que podrían haber utilizado cuerdas de escalada que no están diseñadas para puenting, en lugar de cuerdas elásticas adecuadas. Estas cuerdas simplemente no soportaron el peso combinado de la pareja, lo que provocó el trágico desenlace. Número 9. Turista en Macao. Un hombre ruso, al parecer de unos 30 años, sufrió una experiencia aterradora tras saltar en bungee desde la torre de Macao. El salto salió mal cuando se activó el sistema de seguridad, lo que provocó que el hombre quedara atrapado en el aire a casi 60 metros del suelo. Quedó colgando durante más de una hora a bajas temperaturas, entre 5,5 y 4,2 grados Celsius, mientras el operador de bungee, Ajay Hackett, intentaba resolver la situación. Desafortunadamente, el hombre quedó varado durante un largo periodo y los bomberos tuvieron que usar una escalera para rescatarlo. Una vez en tierra, el saltador mostró signos de hipotermia y se quejó de entumecimiento en las piernas. Fue trasladado de inmediato al hospital para recibir tratamiento, pero afortunadamente sobrevivió. A mediados de los 80, el programa The Late Late Breakfast de la BBC se hizo famoso por sus acrobacias extremas y peligrosas. Desde un rescate en helicóptero, desde una chimenea que explota hasta un salto de automóvil de 230 pies e incluso un acto de bala de cañón humana, el espectáculo superó los límites de la seguridad. Sin embargo, el incidente más devastador ocurrió en 1986, cuando el aturdido especialista Michael Lush perdió la vida trágicamente durante los ensayos. La acrobacia consistía en saltar desde una caja explosiva suspendida de una grúa de 36 metros. Trágicamente, el mosquetón que sujetaba la cuerda elástica de Lush a la grúa se soltó, provocando su caída al suelo. Número 8. ¿Cómo te mata? El puenting conlleva un grave riesgo. Si la cuerda, el arnés o el punto de sujeción a la plataforma fallan, el saltador puede caer al suelo o al agua. Desafortunadamente, la muerte es el resultado más probable en estos casos. Incluso si el saltador sobrevive, podría sufrir fracturas o lesiones internas graves. A veces, la cuerda puede enredarse en el cuerpo o el cuello del saltador, causando lesiones adicionales. La presión repentina durante el retroceso del bungee
puede incluso causar daños oculares. También existe el riesgo de latigazo cervical, que puede ser tan grave que causa lesiones en el cuello y en un caso dejó al saltador paralizado. El bungee jumping también se ha relacionado con un mayor estrés y un debilitamiento del sistema inmunitario. Si bien es una actividad emocionante para algunos, es importante recordar que conlleva peligros reales que pueden causar daños duraderos. Asegúrese siempre de revisar el equipo y de supervisar adecuadamente el salto para minimizar el riesgo de accidentes. Número 7. ¿Cómo sobrevivir? Para un salto seguro de bungee jumping, elija un operador confiable y considere su salud personal. Evite saltar si tiene problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, asma, epilepsia o condiciones neurológicas. Investigue al operador y sus reseñas. Un buen operador explicará detalladamente los riesgos y procedimientos. La longitud de la cuerda debe ajustarse según su peso y siempre debe haber doble verificación de seguridad. En 2014, Amber Barnes, de 28 años, falleció en un accidente de salto base en el Parque Nacional Zion. Junto a su esposo Clayton Butler, con quien tenía 2 semanas de casada, planearon saltar desde el monte Kina Saba. Número 6. Muete en el sur de Francia. Marzo de este año fue trágico para los saltadores base, con 2 incidentes fatales. En Francia, un británico de 34 años saltó desde el acantilado de Borneo hacia la garganta del Borne. Su paracaídas se abrió tarde y quedó enganchado en un acantilado. A pesar del rescate en helicóptero, falleció en el Hospital Universitario de Grenoble. En San Diego, Eric Roden, saltador base experimentado de Cardiff, saltó del piso 23 de los apartamentos Palisade UTC. Su paracaídas no se abrió y falleció en el acto. La tragedia fue especialmente devastadora, pues su hija de 16 años presenció el accidente, un trauma que, según el capitán Scott Wall, tendría que cargar toda su vida. Número 5. Supervivencia en las montañas Superstition. En marzo de este año, Johnny DeJulius se vio en una situación peligrosa mientras practicaba salto base en las montañas Superstition de Arizona. Como muchos otros, aprovechó el buen tiempo para disfrutar del salto base. Pero las cosas no salieron como lo esperaban. Johnny escaló las montañas con unos amigos, se colocó en una cornisa y saltó desde una altura de 152 metros. Su objetivo era aterrizar en tierra firme, pero las cosas dieron un giro inesperado. Al abrirse su paracaídas, este se torció y cayó sin control. Se estrelló contra la ladera de un acantilado y entre la apertura del paracaídas y el impacto, solo tuvo unos 2 segundos para prepararse para el impacto. Afortunadamente, sobrevivió, pero estuvo a punto de caer. Johnny había practicado salto base más de 100 veces y se consideraba un saltador experto. Esta fue la primera vez que se vio en serios problemas. Quedó colgando de su paracaídas roto a solo 12 metros del fondo del acantilado. En ese momento, se recordó constantemente que debía mantenerse despierto y consciente. Pensando con rapidez, Johnny logró encajarse entre unas rocas irregulares para evitar estrellarse contra el suelo. Se aferró al acantilado mientras sus amigos, que estaban abajo, subían para ayudarlo. Lo guiaron con cuidado hasta que tocó tierra firme. A pesar de la terrible experiencia, Johnny tuvo muchísima suerte. Salió ileso, aunque conmocionado por la adrenalina, y de alguna manera no sufrió ninguna lesión, ni siquiera un rasguño o moretón. Fue un milagro que saliera ileso. Número 4. Doble tragedia. En enero de 2016, un amigo capturó los últimos momentos de Mary Connell con una GoPro antes de que falleciera trágicamente mientras saltaba en paracaídas desde un puente en Big Sur, California. Mary era una saltadora base experimentada, con muchos saltos previos, pero esta vez las cosas salieron terriblemente mal. Tras saltar desde el puente Bixby, falló su objetivo de aterrizaje, fue golpeada por una ola y arrastrada mar adentro. La historia dio un giro aún más sombrío cuando su amigo, un instructor de paracaidismo finlandés llamado Rami Kahala, se lanzó al océano en un intento desesperado por salvarla. Se quitó el casco y el paracaídas para saltar tras ella, pero trágicamente,
el mar también se lo llevó. Se ahogó mientras intentaba rescatarla. Quienes la conocieron recordaron a Mary como una persona amable y genuina, capaz de conquistar el corazón para siempre. Su fallecimiento, junto con la pérdida de Rami, dejó un profundo impacto en sus seres queridos. El famoso saltador base de esquí Shane McConkey falleció trágicamente en marzo de 2009 después de que una acrobacia saliera terriblemente mal. Si no estás seguro de qué es el salto base de esquí, aquí tienes una breve explicación. Es cuando alguien baja esquiando una montaña, salta por una rampa y despliega un paracaídas para deslizarse con seguridad. Es una emocionante y arriesgada combinación de esquí y salto base. Shane era un nombre reconocido en los deportes extremos, especialmente a principios de la década del 2000. Era conocido por sus habilidades y audaces acrobacias. Para esta acrobacia en particular, viajó a las montañas Dolomitas, en el norte de Italia, para filmar. La acrobacia consistía en esquiar desde el borde de un acantilado, realizar un doble salto mortal hacia atrás y luego lanzar los esquís para deslizarse con un traje de alas. Número 3. El temerario anciano. En Virginia, un abuelo de 70 años demostró que la edad es solo un número cuando se trata de ser temerario. Chuck Moser, un anciano, fue arrestado por realizar múltiples saltos base alocados desde algunos de los edificios más altos del estado. Uno de sus saltos fue desde el edificio Tyson's Corner, de 112 metros de altura. Chuck era sospechoso de realizar al menos 6 saltos base desde varios edificios altos en Virginia entre 2018 y 2019. Sin embargo, para cuando la policía reunió suficientes pruebas, el plazo de prescripción había prescrito, lo que significa que no podían acusarlo por esos incidentes. Pero 2 años después, en 2021, Chuck realizó más saltos, lo que llevó a su arresto por allanamiento. La policía lo acusó de 3 cargos de allanamiento menor tras saltar de edificios en el norte de Virginia, incluyendo uno desde el campus de Capital One. A pesar de los cargos, Chuck lo negó todo. Afirmó que las acusaciones eran ridículas y que la policía no tenía pruebas. Cuando le preguntaron sobre un video que lo mostraba saltando del edificio Tyson's Corner, Chuck insistió en que no era él. Argumentó que, como no podían confirmar su rostro ni sus huellas dactilares en el video, no tenían fundamento para los cargos. Chuck es un exmilitar que sirvió en la 101ª División Aerotransportada del Ejército. Parece que, incluso después de su servicio militar, Chuck seguía apasionado por saltar desde lugares altos. Puede que tenga 70 años, pero no está listo para bajar el ritmo pronto, Dot. La historia de Chuck demuestra que aún se puede vivir la vida al máximo, sin importar la edad. Número 2. Un día caro en Zion. Marshall Miller, quien se considera un atleta profesional, cometió un grave error en 2020 al realizar un salto base ilegal y peligroso en el Parque Nacional Zion. El salto no solo fue imprudente, sino que también puso en peligro a aves protegidas como los halcones y los cóndores de California. Por ello, tuvo que afrontar las consecuencias. El Parque Nacional Zion, ubicado en Utah, es famoso por sus impresionantes paisajes, pero lo que muchos desconocen es que también alberga especies en peligro de extinción, como los halcones y los cóndores de California. Estas aves anidan en los altos acantilados del parque, y los guardabosques son muy estrictos a la hora de mantener a la gente alejada de estas zonas, especialmente cuando se trata de salto base. Saltar en esas zonas puede perturbar a las aves y sus nidos, lo cual es peligroso para las crías. De hecho, en 2019, nació en Zion el primer polluelo de cóndor de California en más de un siglo, y el parque trabajó arduamente para protegerlo. Cuando saltadores base como Marshall Miller saltan cerca de estos acantilados, las aves pueden verse perturbadas, provocando que los padres abandonen el nido o incluso expulsen a las crías. Esto puede provocar la muerte de las crías, razón por la cual los guardabosques no permiten saltar en ciertas áreas del parque. Cuando los guardabosques de Zion se enteraron de que alguien intentaba saltar base en la zona restringida, acudieron rápidamente a detenerlo. Aunque no lo atraparon durante el día, lo encontraron más tarde esa noche. Número 1. Accidente de tráfico durante un salto base. En abril de 2018, un saltador base en Nueva Gales del Sur, Australia, causó un grave accidente de camión en la autopista Hume,
cerca de Campbelltown. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando emergencias acudieron al lugar de un grave accidente de camión. Al llegar la policía, descubrieron que el accidente había sido causado por un saltador base que se había lanzado desde la barandilla de un puente como parte de una acrobacia. La imprudencia del saltador base causó una gran distracción para los conductores, lo que provocó un atasco de tráfico. Un camión semirremolque grande chocó contra la parte trasera de otro, destrozando ambos vehículos. Afortunadamente, nadie resultó herido, pero el accidente dejó ambos camiones totalmente destruidos. Lo que es aún más sorprendente es que el saltador base escapó sin dejar rastro. Testigos presenciales lo vieron subir el puente, saltar y ver cómo se abría su paracaídas. Sin embargo, para cuando llegó la policía y averiguó lo sucedido, el saltador base ya había recogido su paracaídas y desaparecido sin dejar rastro. Logró escapar sin sufrir consecuencias por su acrobacia. Si bien el puenting es una aventura llena de adrenalina, estas trágicas historias nos recuerdan los riesgos que conlleva. Recordemos estas historias mientras disfrutamos de la emoción, priorizando la seguridad. Nos vemos en el próximo video.